Esta vez nos vamos a Toulouse. Esto es el fin. Queríamos ir a la fábrica del Airbus. Está todo completo. Esto es tope código Da Vinci. La cruz marcará el punto. De Que la esto no es para nosotros, que presentación, nosotros de somos todo. heavy. This is my band. Costi, I will remember. Salud. Iniciamos el segundo día en Toulouse cogiendo el metro para ir hasta el Museo Aeroscopia. Vamos contra reloj, tenemos una hora para hacer todos los transbordos, para llegar al Airbus. Estamos intentando ir al Airbus, no tenemos entradas por internet, hemos visto que está todo completo, pero como no lo tenemos claro, vamos a ir allí a intentar a ver si al final podemos entrar o no. Hemos intentado llamar, pero tampoco cogen el teléfono. Es una o sea máquina, que- ¿no? Para ir al Airbus, desde el parking del Aerospace hay que coger el autobús de la línea 1 hasta... François Verdier Ahí hay que coger el metro 2 paradas. hasta Palace de Justice. Exacto. Y en Palace de Justice se coge el tranvía que va hasta la fábrica del Airbus. Está un poquito dejado, por lo menos este trozo. Hemos bajado del tranvía y hemos visto el edificio, pero no se veía por dónde acceder. Y es este camino. Si lo tuyo son los aviones, esta es una parada imprescindible. Toulouse tiene una gran tradición aeronáutica. El inventor del primer avión a motor era francés, y actualmente más de 80.000 personas viven de este sector. Está complicado el tema, ¿eh? Hoy está todo completo. Mañana hay 2 entradas a las 9:30 y 3 a las 11. Una Si posibilidad quisiéramos es hacerlo que es- cogiéramos las entradas ahora para mañana. Nos venimos a dormir con la autocaravana y a las 9 estamos aquí. Bueno, pues finalmente podremos visitar la fábrica del Airbus. No es el 380 que es el grande, pero por lo menos algo es algo. Será el 350. Como lo hacen en otra parte, te llevan en bus y ves todo lo que es la gran empresa de Airbus, ¿no? En este museo de más de 7.000 metros cuadrados descubrirás la historia de la aviación. Hay espacios interactivos, maquetas y hasta puedes construir tu propio avión. A ver, consejo, si tenéis que venir al Museo del Airbus, Reservad, por favor. sí, primero reservad y después os hemos explicado todo el transporte público que hay que coger para llegar aquí, pues no, borrón, olvidaros, venir aquí en vuestro vehículo, en coche, en autocaravana, lo que sea, que hay un parking a 1 minuto andando de la recepción, incluso se puede pernoctar con la autocaravana, o sea que no vale la pena venir en transporte público porque estás como 1 hora y media, El tram es muy lento. 40 minutos o más de tranvía. Ahora os enseñamos las autocaravanas que están ahí delante. Volvemos al centro de la ciudad para comer algo y visitar lo que no pudimos ver ayer. Hemos entrado a comer a una hamburguesería, la Atelier Burger, ¿no? La tele de burger, que es como el taller de la hamburguesa. Tienen unos menús hamburguesa, patatas y bebida entre los 10 y los 12 euros. Unas patatas fritas que tienen una pinta excelente. Y tienen opción vegetariana.
El Museo de los Agustinos, que es de tocho rojo, bastante característico. Un museo muy famoso en Toulouse. La edificación de esta catedral ha durado 5 siglos y por eso alberga elementos arquitectónicos de periodos muy diferentes. Tiene 17 capillas y en una de ellas está enterrado el arquitecto del Canal du Midi. Es la única iglesia de Toulouse que ha conservado los vitrales originales. Esto es el Arco de Triunfo. Es un monumento que está dedicado a todos los combatientes de Nauta Garona de 1914 a 1918. Y de repente nos encontramos con un mural increíble hecho de minifotos. Por fin llegamos al famoso Canal du Midi. Estamos en el canal de Midi. Se construyó para poder transportar mercancías y pasajeros entre Toulouse y el Mediterráneo. Iba la barcaza por lo que es el agua, tirados por caballos que iban por la orilla. Fue una obra que la hicieron unos 12.000 obreros y duró unos 15 años. Durante la construcción hubo un montón de problemas técnicos y uno de los principales que se encontraron es que no sabían ni de dónde ni cómo traer el agua hasta el canal. Tuvieron que construir un montón de acequias que traían el agua desde una montaña que se llama la Montaña Negra hasta el canal. Otros problemas fueron a causa de catástrofes naturales. Una vez se derrumbó una colina que incluso llegó a taponar lo que es el cauce del canal. Tuvieron que levantar un muro de más de 300 metros, vaciar el canal. Una vez construido se utilizó como unos 2 siglos o así, no llegó a 2 siglos, porque cuando se empezaron a construir carreteras y vías de tren, en lo que es el transporte pues, por carretera y por tren, empezó a hacer competencia al transporte por el canal. El canal pues empezó a quedar un poco obsoleto. El Estado intentó hacer muchas inversiones en el canal para intentar remontarlo y que compitiera con las otras vías de mercancías, pero no se pudo conseguir y al final se ha dejado solo pues como atracción turística. Existe la posibilidad de hacer recorridos por el canal. Nosotros no tendremos suerte porque hoy creo que no hay. Puedes hacer el recorrido este del Bateau por unos 12 euros. Vas del Canal du Midi al Garona, pero tenemos la mala suerte de que hoy está cerrado. También se pueden alquilar barcos y hacer un recorrido por el canal haciendo pausas en diferentes puertos que están preparados. Sí, pasas muchas resclusas de estas que cambian el nivel del canal, vas saltando pueblo a pueblo y el canal puedes ir desde Toulouse a Seté, en Béziers, en el mar Mediterráneo y bueno, está guay. Hemos visto que hay un señor que ha abierto la puerta de un barco, este barco de por aquí, y vamos a ver si nos puede llevar a hacer la vuelta por el canal.
Yeah. C'est le bateau là, c'est un bateau touriste. Thank you. Ahí. Dice que ese barco azul ahí, que es uno de los barcos que hace el circuito. Lo hemos abordado y en plan, señor, y resulta que es un particular que tiene su barquito ahí. Y he dicho, no, el turístico es ese. No, ya voy a intentar ya. Plegamos velas. No tenemos suerte, como yo he dicho antes, nada. No hay que desistir. Si insistimos, lo conseguimos. ¿O no? Con el Airbus. Mañana volamos. Y en principio no había que despegar, pero al final volaremos. Y acabamos el día visitando los exteriores de la Cité de l'Espace. Esto es la Cité de l'Espace, la ciudad del espacio. Es un parque temático orientado todo al mundo del espacio. Hay, como veis, una reproducción de un cohete a tamaño real. También podemos encontrar la estación espacial Mir y un módulo de la cápsula espacial rusa Soyuz. Esta es una reproducción a escala del cohete Ariane. También hay salas donde hacen conferencias, pases de información relacionada con todo lo que es la historia del espacio, de los viajes del hombre al espacio. Se puede incluso controlar el despegue de una nave y un poco pues todo lo que es información sobre pues eso, espacio, el sistema solar. Por si te quieres ir a Marte o a Neptuno o a Júpiter. Para que veáis una muestra, los restos del último cohete que volvió a la Tierra. El Ariane que se estrelló, aquí lo tenéis. El Volkswagen Ariane. El Volkswagen Ariane. Vamos a hacer la visita a la fábrica del Airbus. Me parece que es un montaje, es todo falso. Vaya mierda. Estamos resguardados aquí porque nos ha pillado la lluvia otra vez. Y no sabemos cómo acabará esto. El sarcófago del Drácula. No me dejéis sola aquí, Estamos aquí aparcados y justo detrás un pedazo de cementerio que como haya una revolución zombie se nos van a comer. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete para no perderte los siguientes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.